Buenos días, hermanos. Vamos a pasar a buscar en sus Biblias el libro de Romanos, capítulo 15. Pueden tomar asiento mientras tanto, hasta que lleguemos a la lectura de nuestro pasaje de esta mañana. Pero pueden buscarlo ahora, Romanos capítulo 15, en sus Biblias. Esta mañana entonces vamos a continuar nuestra serie sobre el tesoro teológico que se llama el libro de Romanos. Y ya terminamos la unidad del capítulo 14 y capítulo 15, que tiene que ver con mantener la unidad de la iglesia a pesar de diferencias que pueda haber dentro de la iglesia sobre temas debatibles, ¿cierto? Ya hablamos del fuerte, del débil, y nosotros sabemos que puede haber diferencias en asuntos de opinión, de debate dentro de la iglesia, y el imperativo, lo que debemos de hacer frente a diferencias, es que debemos de recibir los unos a los otros, debemos de amar los unos a los otros, no debemos de menospreciar los unos a otros, y no debemos de criticar los unos a los otros. Y de manera especial los fuertes, los que tienen conciencia de lo que es su libertad en Cristo. Los fuertes son llamados a limitar a su libertad en Cristo por amor y en servicio al débil. Entonces, y vimos la última vez que la raíz, el fundamento de esta actitud es el hecho que nosotros hemos sido recibidos por Dios y entonces debemos de recibir los unos a los otros. Y de la misma forma que Cristo vino a servir a los gentiles y a los judíos, a los judíos cumpliendo las promesas hechas a los padres y sirviendo a los gentiles, extendiendo e invitando a los gentiles a la familia de Dios, debemos de tener la misma actitud, ¿cierto? Entonces, esto es un resumen breve de esta unidad dentro de Romanos, que se trata de la unidad de la iglesia. Esta mañana, mis hermanos, vamos a comenzar el fin del libro de Romanos. Sí, pero es un fin largo. Vamos a comenzar el fin de Romanos. A partir del versículo 14, en el capítulo 15, hasta el final de la carta, eso es el cierre. ¿Se dice así? ¿El cierre? El cierre del libro de Romanos. Y lo interesante es que el cierre de Romanos, en muchos sentidos, si usted mira el comienzo de Romanos, el capítulo 1 hasta el versículo 16, y miras el fin de Romanos, desde el 15-14 hasta el final del 16, son una reflexión el uno del otro. Los mismos temas en el inicio de Romanos son los mismos temas en el fin de Romanos. Es como un ciclo que va dando vuelta al final. Y entonces, hoy día vamos a comenzar el fin del libro de Romanos. Evelyn, tenemos 7 años estudiando Romanos en esta iglesia. Claro, no todos los domingos, porque eso mataría la congregación, pero en unidades, en bloques. Y estamos entonces, el Señor mediante, he propuesto, este año vamos a terminar antes del 31 de diciembre. Y repito, vamos a tener un bizcocho para celebrar el fin de Romanos, porque ha sido una jornada, amén. Pero ha sido muy enriquecedor para nosotros. Entonces, como dije, el fin de Romanos es parecido al inicio de Romanos. Y entonces, este comienzo del fin, en el comienzo, el Señor a través del apóstol Pablo está enfocado en la iglesia como un organismo, en la iglesia como una entidad, pero la iglesia en Roma, de manera específica, está hablando de la iglesia en Roma hacia el cual esta carta fue dirigida. Y
él hace en el versículo 14 y 15, vamos a mirar esos dos versículos en esta mañana, él hace observaciones muy interesantes acerca de la iglesia de Roma y lo considera como una iglesia madura. Y esta mañana yo quiero sacar de esos dos versículos 3 observaciones acerca de lo que es una iglesia madura. ¿Ok? Vamos entonces, póngase de pie por favor. Y vamos a ver nuestro texto central para esta mañana. Vamos a comenzar del 14 al 16. Todos en voz alta, Romanos 15, del 14 al 16. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Vamos a orar para dar inicio a este tema. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por este día, por este momento. Pedimos, Señor, sabiduría de lo alto, Señor, para poder entender su palabra y para poder aplicarla, Señor, con precisión, de manera apropiada a nuestras vidas individuales y vida congregacional. Pedimos, Señor, que cada persona, cada oyente sea bendecido, instruido, amonestado, edificado y desafiado a través de la exposición de su palabra. Deme, Padre, Señor, claridad de ideas y deme, Señor, dominio sobre el idioma para poder, Señor, comunicar con eficacia y con claridad. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Aquí vemos en el versículo 14, el apóstol Pablo dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. La primera observación en cuanto a una iglesia madura es que una iglesia madura debe tener cierto grado de madurez. Amén. Es como un ciclo, la definición. Una iglesia madura debe mostrar evidencia de madurez. Y aquí en el versículo 14 podemos ver que el apóstol Pablo comenta acerca de la madurez de la iglesia. Y es interesante que él comience el versículo 14 usando la palabra pero. Porque él quiere destacar, él quiere subrayar, por decir, la idea de que la iglesia es una iglesia madura. O sea, porque el capítulo 14 y 15 son una exhortación fuerte. Y da como a entender que debe haber algún grado de conflicto en la iglesia. Y debe haber problema en la iglesia. Y por eso entonces Pablo en el 14 y 15, el capítulo 14 y capítulo 15, está enfrentando la posibilidad de desunidad dentro de la iglesia. Pero él no quería que la iglesia quedara con la impresión que era una iglesia fracasada. ¿Cierto? Por eso él dice, pero estoy seguro de vosotros. Él quiere resaltar. Él quiere hacer resaltar, él quiere subrayar, él quiere destacar de que aunque esta iglesia tiene sus dificultades, tiene madurez. Hermanos, ninguna iglesia es perfecta. Definitivamente, esta iglesia no es perfecta. Amén. Pero madurez no es perfección. Puede haber imperfección dentro de lo que es la madurez. Y esta iglesia, aunque tenía sus dificultades, daba señales de una iglesia madura.
daba evidencia de una iglesia madura. Él dice en el versículo 14, pero estoy seguro de vosotros. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. La iglesia tenía evidencia de a un grado y de un grado alto, se ve, de madurez. Una iglesia tiene que mostrar madurez. Y hay tres áreas aquí que son subrayados, destacados, mencionados aquí. Primero, que son llenos de bondad. La palabra griega es agatosine y significa rectitud de corazón o de vida, bondad, afabilidad los unos con los otros. Y él está hablando, mis hermanos, a nivel congregacional. Nadie aquí es completamente bueno. Amén. Y si usted no está en Cristo, usted no es bueno. Amén. Porque no hay ninguno bueno. Todos somos pecadores. Pero en Cristo, teniendo el Espíritu Santo, y entonces mostrar fruto del Espíritu Santo, somos capacitados para tener bondad los unos para con los otros. Y entonces dentro de la iglesia debe haber bondad, afabilidad, ternura. La idea aquí es que la iglesia en Roma era un lugar donde la gente era afable, tierno, bondadoso, trataban los unos a los otros bien, con respeto, se cuidaban los unos a los otros. Ellos llenaban las necesidades de los unos a los otros, se preocupaban con el bienestar de los unos a los otros, mostraban amor fraternal los unos a los otros y aún alentaban y amonestaban los unos a los otros. Eso es bondad. La iglesia no es un lugar donde debería haber conflicto, pleito, gritería, enojo, crítica, división, pelea. Hasta algunas iglesias, puños y patadas. No debería existir. Y existe. Amén. Y existe. Aquí no. Aquí no hay puños ni patadas. No se preocupen nuestras visitas. Pero la iglesia debería ser un lugar donde hay un espíritu de bondad, de buenas obras, de amor. Busca Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25. Hebreos 10, 24 al 25. Esto habla de lo que es la vida dentro de la congregación. Hebreos 10, 24 al 25. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La iglesia debería ser un lugar donde nosotros consideramos los unos a los otros, estimulamos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, donde podemos exhortar los unos a los otros. Hermanos, este lugar debería ser diferente. Este lugar debería ser un refrigerio de la crueldad y el pecado del mundo. ¿Cuántos aquí han estado en un ambiente laboral o escolar lleno de conflicto? Donde uno no quiere ir al trabajo en la mañana porque no quiere ver cierta gente, no quiere enfrentarse con ciertas situaciones, pero tiene que ir. Y uno tiene que mentalizarse y prepararse para guerra.
¿Cuántos de nosotros hemos sido criados en ambientes familiares donde ha habido conflicto? Levanta la mano. Amén. Donde uno no quiere estar en casa y prefiere estar con las amistades, prefiere estar en la calle, no quiere llegar a la casa porque es puro conflicto. Este lugar debería ser diferente. Una iglesia madura debería ser un lugar donde la bondad reina. Ahora, ninguna iglesia es perfecta. Somos pecadores. Habrá roces de vez en cuando. Y habrá malos entendidos de vez en cuando. Pero la cultura de la iglesia, el ambiente de la iglesia, lo que el liderazgo de la iglesia proyecta y lo que los miembros, el cuerpo regular de la iglesia proyecta, debería ser bondad. Amén. Eso es una iglesia madura, una iglesia que muestra que está llena de bondad. Segundo, vuelven por favor a Romanos 15. Pero estoy seguro de vosotros, Romanos 15, versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Cuando hablo de conocimiento aquí, se está refiriendo no a todo el conocimiento que puede haber en el mundo, de ciencia, de historia, de filosofía. No. Tiene que ver con la doctrina bíblica. Tiene que ver con el conocimiento bíblico. Tiene que ver con el conocimiento más importante que hay para nuestras vidas. Más importante que aprender de las leyes para un abogado. Más importante de que aprender de la medicina para un médico. Más importante de que aprender de la educación para un maestro. Más importante para nuestra vida es el conocimiento del Señor. Es la palabra del Señor. Porque, hermanos, al final somos seres humanos. Amén. Al final nosotros somos seres humanos. Y lo que necesitamos para tener familias sanas, lo que necesitamos para tener una vida sana y saludable, lo que necesitamos para tener un matrimonio sano y saludable y amistades sanos y saludables y relaciones interpersonales sanos y saludables. No es la filosofía, no es la economía, no es la historia ni la matemática. Es el conocimiento de Dios, porque Dios hizo al hombre. Entonces, aquí cuando hablas de ser lleno de conocimiento, es el conocimiento de la palabra, la instrucción del Señor, los principios bíblicos. Una iglesia madura es una iglesia instruida. Amén. Si no hay instrucción, hay deformación. Amén. Están tan tristes esta mañana. O que están cansados, o se sienten reprendidos, o aludidos, no sé. Hermanos, una iglesia madura es una iglesia que tiene conocimiento, lleno de conocimiento. Un lugar donde los creyentes son instruidos. Y no solamente son instruidos, pero que aprendan. Amén. Entre dicho y hecho, mucho trecho. Amén. Es un lugar donde se instruye, pero hermanos, también se aprende. Y se aplica. Y se vive lo que es enseñado. Eso es una iglesia madura. Una iglesia que tiene conocimiento, pero conocimiento que ya está puesto en acción, porque ha sido aprendido. Eso es una iglesia madura, que tiene evidencia de madurez. El creyente debería estar creciendo en su entendimiento del Señor, de su palabra,
de la comunión de los hermanos, de la vida de la iglesia, de caminar con Cristo. Debería ser un lugar donde hay enseñanza y aprendizaje de lo que ha sido enseñado. Tercero, aquí, versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. La iglesia madura, que muestra evidencia de madurez como producto de bondad y de conocimiento, es un lugar donde puede haber amonestación. ¿Qué significa amonestación? Significa acercar a alguien y exhortarlo, advertirlo del camino que está cogiendo. La idea aquí y dice, no que el pastor amoneste a las ovejas. ¿Qué dice el versículo? Amonestar los unos a los otros. Es un lugar donde producto de bondad, producto de conocimiento, somos tan bondadosos los unos para con los otros, producto de lo que nosotros entendemos. Si vemos que alguien está yendo por un camino, tenemos la bondad, el amor para tomarlo y aparte y decir, hermano, hermana, he notado que estás haciendo esto. Me preocupa que vayas por ese camino. Cuídese de ese camino. Cuídese de eso. Eso es una iglesia madura. Ahora, eso requiere conocimiento y sabiduría. Porque una amonestación mal hecha, aunque tenga las mejores de las intenciones, hace mucho daño. Amén. Y si usted no tiene la sabiduría para poder y tiene el trato, porque usted ni conoce a la persona, no diga nada. Eso sería necia decir algo. Pero si usted ve algo y sabe que no tiene la sabiduría, no tiene la relación con la otra persona para decir algo, venga a alguno de los pastores y diga, hermano pastor, he estado notando esto, puedo estar equivocado, pero he estado notando esto con este hermano o con esta hermana. Te lo estoy dejando saber por si acaso. Y el pastor sabrá qué hacer. Amén. Porque se supone y debería tener la sabiduría para poder, porque a lo mejor el pastor ya está trabajando con esa persona, ¿cierto? O no se ha dado cuenta y usted está trayendo la atención del pastor ese asunto y sabrá cómo enfrentarlo. Ahora, si usted tiene la confianza, tiene el testimonio y tiene la sabiduría para decir, hermano, hermana, he notado esto, puedo estar equivocado, pero cuídese de eso porque usted puede estar yendo un mal camino. Eso es una iglesia madura. Eso es lo que un pastor anhela que su congregación llegue. ¿Cierto? Donde nos amamos los unos a los otros de tal forma y somos sabios, tenemos el conocimiento y el amor para poder decir, hermano, hermana, no vaya por ese camino. Cuídese. ¿Has considerado esto? He notado aquello. Eso es un alivio y una ayuda a un pastor. Amén. Pero esas son señales, evidencias de lo que es una iglesia madura. Pero ninguna iglesia es perfecta. Amén. Pero esas son evidencias de lo que es una iglesia madura. Una iglesia madura tiene evidencia de madurez en su bondad, en conocimiento y en amonestación los unos de los otros. Juntando todo esto, lo que he dicho, lo que distingue una iglesia madurez es un lugar donde la gente de la iglesia está buscando la bondad moral, en obediencia, en buenas obras, en Cristo, donde están recibiendo la instrucción de la fe, la palabra del Señor, y están aprendiendo. Y como resultado,
se preocupan los unos con los otros de tal forma que están dispuestos con amor a acercar los unos a los otros y advertir, amonestar los unos a los otros. La pregunta ¿es esto una iglesia llena de bondad? No hay que contestarlo. Usted lo contesta en su corazón. Y si usted considera que no es una iglesia llena de bondad, con toda libertad, me lo diga después del servicio. Y no lo digo, yo quiero saber. Amén. Porque el paciente enfermo que no quiere escuchar es un paciente fracasado. Amén. Que va a fracasar. Entonces, si usted considera que tenemos nosotros debilidades en lo que es la bondad a nivel congregacional como iglesia, diga algo. Diga algo. Pero no los unos a los otros. Eso se llama chisme. Amén. Eso se llama chisme. Diga a alguien que debería saber para poder entonces guiar la congregación. Amén. Somos una iglesia donde nos preocupamos los unos con los otros, donde estamos haciendo buenas obras, mostrando ternura, afabilidad, bondad los unos para con los otros. Somos una iglesia que muestra el fruto del Espíritu, que muestra obediencia a Cristo y su palabra. Nosotros como iglesia nos comportamos de tal forma que estamos bendiciendo a la congregación. Mi pregunta para usted, ¿está usted contribuyendo a la bondad de la iglesia? Porque nosotros somos la iglesia. Amén. La iglesia es un cuerpo de diversos miembros, brazos, piernas, bocas, narices, orejas. La bondad de la iglesia no es determinado por el pastor. Es determinado por cada persona aquí en la iglesia. Cada persona aquí en la iglesia determina la cultura de esta iglesia. Y la pregunta es, ¿está usted contribuyendo a lo que es la bondad en esta iglesia? ¿Está usted preocupándose los unos con los otros? ¿Está usted mostrando ternura, afabilidad, bondad para con los otros? Cuando hay alguien que está enfermo, ¿está usted llamando a esa persona? Cuando alguien tiene una necesidad, está tratando de llenar esa necesidad. Cuando alguien está con problemas, oras por esa persona. Amén. Los pastores tratan de hacer lo que pueden, pero somos el cuerpo, hermanos. La bondad de esta iglesia es determinada por la bondad de cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo usted? Silencio sepulcral. Se ven tan serios. Quizás hay que jugar Simón dijo. Los del campamento saben por qué digo eso. Entonces, hermanos, ¿de qué manera estamos contribuyendo a la bondad de la iglesia? Y si nosotros tenemos algún fracaso en nuestra bondad, con toda libertad, me lo diga en algún momento. Amén. Me lo diga. No de manera de queja. Mira, yo estuve así, nadie me llamó. No. No queja. Tráigame una observación y una sugerencia. Amén. Segundo, instrucción. Tratamos de enseñar en esta iglesia, del púlpito, en las clases, en las actividades. La pregunta es, ¿estamos aprendiendo? Porque yo sé que enseñamos aquí. Amén. Porque yo sé que yo estudio para enseñar. Y yo sé lo que yo enseño, y yo sé lo que el pastor enseña, y yo sé lo que la hermana Betty enseña a las damas, y yo sé lo que Nathanael enseña a los jóvenes, y yo sé lo que el hermano Liborio enseña a los varones. Se está enseñando aquí. Pero la pregunta es, ¿estamos aprendiendo? Silencio sepulcral. ¿Venimos a la iglesia listos para aprender?
Si yo te preguntara en este momento lo que el pastor enseñó la semana pasada por la mañana, ¿podría usted decir lo que fue? ¿Qué dice el cuaderno de Diana? Los hermanos del campamento saben a lo que me refiero también. Pero me encanta ver Diana, porque ella apunta. Y ganó puntos por apuntar. Amén. Ella apunta. Pero venimos para simplemente ser entretenidos o para cumplir una obligación religiosa o venimos para aprender y al escuchar aplicar lo que se ha aprendido. A los hermanos y las hermanas de las reuniones de damas y varones, si yo preguntara a los maestros de esas reuniones, en el tiempo que se le daba libros a cada uno, si la gente leía los libros, ¿qué me dirían? ¿En serio? Siendo honesto, hemos dejado de dar libros para que los hermanos lean porque los hermanos y las hermanas no leían. ¿No es cierto, hermana Betty? ¿No es cierto, hermano Liborio? Hemos dejado de dar los libros porque no leían. ¿Y cómo vamos a aprender si no estamos leyendo? Hermanos, tenemos inmadurez en esa área. Se lo digo a la franca, se lo digo con amor. Y es un lugar donde nosotros yo tengo que, junto con el pastor, exhortar y animar y amonestar para que aprendamos. Porque si somos maduros, hermanos, vamos a dar el tiempo para estudiar. Ahora, no estoy diciendo que todos tienen que ser teólogos. No. Pero si le da una porción de lectura de 5, 7 páginas y no lo podemos leer en una semana, tenemos problema. Y estamos perdiendo bendición. Honestamente, se lo digo. Es una área, estamos confesando todos nuestros pecados congregacionales delante de las visitas. Es un área donde tenemos que madurar, hermanos. Se les enseña, por ejemplo, yo tengo la intención en algunos meses comenzar otra serie que va a ser los días miércoles, una introducción al Antiguo Testamento, sinopsis del Antiguo Testamento, porque lo voy a enseñar en el colegio al 7º grado y voy a tomar esos materiales y adaptarlos para nosotros como congregación, matando 2 pájaros con un tiro. Amén. Y creo que sería saludable para nosotros y bueno para tener el panorama del Antiguo Testamento, porque es un bosque donde no se pierde fácilmente. Pero si nosotros no vamos a leer, no vamos a estudiar, no vamos a escuchar con atención, ¿para qué sirve al final? ¿Amén? Algunos tienen las orejas rojas en este momento. Pero hermanos, es una área donde tenemos que madurar. Llenos de bondad, de conocimiento y de amonestación. Somos nosotros una iglesia donde nos preocupa suficientemente para tomar el tiempo para amonestar a alguien. O simplemente estamos enfocados en lo nuestro. Muy fácil es mirar derecho, porque vamos en un camino, en una dirección en nuestra vida. Difícil es mirar a la izquierda y a la derecha a veces. Amén. Nos olvidamos. Yo soy culpable de eso. Yo lo sé. Y ustedes también. Varios de nosotros. Estamos simplemente enfocados en lo nuestro y no miramos alrededor de nosotros.
si no estamos mirando alrededor de nosotros, ¿cómo es que podemos llegar a la madurez para poder amonestar los unos a los otros? ¿Y cuántos de nosotros somos suficientemente bondadosos y también interesados en el buen sentido de la palabra para poder tomar el tiempo para amonestar a un hermano o una hermana? No, yo no voy a decir nada porque no quiero meterme en problema. A veces hay que meterse en problema si uno ama a alguien. Amén. Ahora, si usted no tiene la relación ni la sabiduría para hacerlo, mejor no hacerlo. Pero por lo menos buscar a alguien que sí lo puede hacer. Amén. Pero del otro lado de la moneda, somos nosotros gente que estamos dispuestos a recibir amonestación. Oh. ¿Cuántos aquí le gustan ser corregidos y reprendidos? Levanta la mano. Usted, gloria a Dios, eso es madurez. A mí no me gusta en la carne, se lo diga, pero reconozco que lo necesito. Reconozco que lo necesito. Justamente quizás fue hace 2 semanas, el pastor me llamó. ¿Cuántos nos gustan las llamadas del pastor? Levanta la mano. El pastor me llamó. Y me dijo, hermano, yo quiero corregirte en algo que tienes que aprender. Y es en algo específico que me corrigió. Y tenía razón lo que él dijo. ¿Lo disfruté como un pernil? No. No. Pero fue sano y saludable para mí y lo acepté. Porque sé la intención con la cual viene. Y sé que tengo necesidad de ser corregido y que tengo que mejorar. Y entonces recibí sin problema. Y usted le puede preguntar esa corrección, porque tenía sentido lo que me dijo. Y aun si no tuviera sentido para mí en el momento, yo confío en quien me lo está diciendo. Amén. Pero ha habido tiempos a veces que no me ha gustado. Y él se ha dado cuenta que no me ha gustado. Yo no soy perfecto. Pero somos nosotros personas creyentes dispuestos a ser amonestados. Algunos se enojan. Se molestan. Y responden y contestan como que no me diga nada. Ok. Ignoran completamente lo que uno le dice. ¿Quién es aquí? No levanta la mano. Pero ¿quiénes de nosotros aquí? ¿Quiénes de nosotros aquí somos así? Que no me pueden decir nada. Porque yo sé. ¿Sabe lo que eso se llama? Un sabio en su propia opinión. Caras serias. He aprendido algo en la vida y es el poder del silencio. Amén. Entonces yo puedo quedar aquí en silencio delante de ustedes también. Número 1, primero, una iglesia madura muestra evidencia de madurez. Bondad, conocimiento, amonestación. ¿Somos una iglesia madura? Yo diría que sí, en algunos sentidos. Sí. Pero usted me lo puede corregir o por lo menos darme su observación después. Segundo, vamos a volver a nuestro pasaje. Romanos 15, versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, y de tal manera que podéis amonestar los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar.
La segunda observación es que la iglesia madura debe seguir madurando. Una iglesia madura debe seguir madurando. ¿Qué quiero decir con esto? Que ninguna iglesia llega a la madurez plena o completa. Siempre hay algo más para mejorar. La iglesia en Roma, Pablo dijo, yo estoy seguro de vosotros que son llenos de toda bondad, todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestar los unos a los otros. Pero, aún así, con atrevimiento, os he escrito para recordarles. ¿Qué significa eso? Que a veces la iglesia tiene que ser recordada. ¿Qué significa eso? Que la iglesia tiene que seguir madurando. Ninguna iglesia ha llegado. Esta iglesia no ha llegado. Aquí el Señor a través del apóstol Pablo está diciendo que aunque Pablo estaba seguro de que la iglesia en Roma tenía estas tres evidencias de madurez mencionadas en el versículo 14, llenos de bondad, llenos de conocimiento y que podían amonestar los unos a los otros. La realidad es que ellos todavía necesitaban ser recordados, desafiados y aún corregidos. Él había escrito para amonestarlos, para corregirlos, para recordarlos. Hermanos, es el propósito de la carta. ¿Cuál es el propósito de la carta de los romanos? Había conflicto entre gentiles y judíos dentro de la iglesia, donde los judíos convertidos decían, ¿cómo es que esos gentiles que han llegado no tienen que hacer las cosas que nosotros hacemos? Había un conflicto. Y Pablo había escrito la carta a los romanos para corregir, para hacer recordar a los judíos creyentes en la iglesia de lo que era el evangelio de la gracia. Ese es el propósito. ¿Amén? Y entonces, la iglesia de Roma tenía que ser corregida, tenía que ser recordada, tenía que ser amonestada. Cada iglesia tiene que ser recordada de cosas, tiene que ser corregida de cosas, tiene que madurar más. Porque nosotros somos pecadores y como resultado estamos peleando con la carne y con el pecado en nuestra propia vida. Todos de nosotros tenemos que ser recordados de lo que estamos supuestos ser y hacer. ¿Por qué? Porque somos ovejas y las ovejas fácilmente se distraen, fácilmente se desvían, fácilmente se descarrían, enfocan en cosas sobre las cuales no deberían de enfocarse. Hermanos, nuestra iglesia tiene que madurar en algunas áreas. Cada iglesia tiene áreas donde tiene que madurar. Y nuestra iglesia tiene que madurar. Nuestra iglesia tiene que madurar en nuestra hospitalidad y darle la bienvenida a nuestras visitas. Hermanos, hemos madurado bastante. Yo recuerdo años atrás cuando llegué a la iglesia que miramos a las visitas con sorpresa y con sospecha. ¿Amén? ¿Usted recuerda esas veces que el pastor nos corrigió en cómo recibir la visita? Esto fue antes de Yonkers. Esto era en Alto Manhattan en la 211. ¿Usted recuerda, hermana Betty? Yo recuerdo. Nadie saludaba a las visitas. Todo el mundo ignoraba las visitas. Éramos un desastre en ese sentido, en ese tiempo. Y no sé si era porque nos asombrábamos que la gente llegaba o teníamos temor o somos muy diferentes ahora en comparación con antes. Pero a veces tenemos que ser recordados que el pastor pregunta, ¿quién saludó la visita que vino esta mañana? Quizás una persona. Hermanos, si llega una visita, y perdona las visitas que están, si llega una visita, hay que todos abrazarlos, saludarlos, hacerles sentir bienvenidos. Amén.
Amén. Nosotros tenemos, claro, no los asuste, por favor. Pero tenemos que hacerles sentir bienvenidos. Y cuando vuelvan, aún más. Amén. Tenemos que ser recordados a venir a la iglesia con hambre para escuchar la palabra de Dios. Tenemos que ser recordados a dar sacrificialmente de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestros talentos en servicio al cuerpo de Cristo. El domingo pasado recibimos un boche en cuanto al servicio. ¿No es cierto, varones? ¿Amén? Solamente uno dijo amén. Ahora una dama dijo amén. ¿No es cierto, varones? Recibimos un boche la semana pasada. Con buena intención, pero para hacernos recordar de algunas cosas. Tenemos que ser recordados a veces de dar sacrificialmente de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestros talentos en servicio al cuerpo de Cristo. Hay áreas donde los pastores tienen que ser recordados, de ser más enfocados, dedicados y enfocados en nuestro ministerio al Grey. Tenemos que ser recordados de salir a dar testimonio, de testificar. El pastor lo mencionó la semana pasada. Y eso cae sobre nosotros, los pastores. Hemos fallado en ese sentido. Tenemos que ser recordados de diferentes cosas, de predicar el evangelio a nuestra comunidad, de orar y orar profundamente. No oramos suficiente, hermanos, como congregación. Tenemos que ser recordados a amar los unos a los otros como Cristo nos ama. Tenemos que ser recordados a obedecer, no solamente a aprender, sino obedecer a la palabra de Dios. Tenemos que ser recordados de tomar en serio lo que es el mundo de afuera. Hermanos, tenemos que ser recordados de cómo nuestros hogares deberían ser ordenados. Debemos de ser recordados de nuestros deberes como esposos y padres en guiar y dirigir a nuestras familias y proveer un ejemplo primero a ellos de quién es Cristo y de lo que es la santidad. Las madres y las esposas tienen que ser recordadas de cuidar, de atender a sus familias y sus esposos. Nosotros los padres tenemos que ser recordados de nuestros deberes de criar a nuestros hijos con disciplina bíblica. A los hijos tenemos que recordarles de sus deberes de honrar a sus padres y a sus madres. Podríamos pasar todo el día aquí enumerando todas las áreas donde tenemos que ser recordados, porque se nos olvida. ¿Amén? ¿Por qué? Porque olvidamos y quedamos distraídos y perdemos el enfoque que deberíamos tener. Y en diferentes áreas, a nivel individual y congregacional, hemos olvidado y tenemos que ser recordados. Amén. Tenemos que ser recordados. Este pasaje duele. Tenemos cierta madurez, hermanos, pero nosotros tenemos que madurar en varias áreas como iglesia. Pero eso va a depender de la madurez que nosotros como pastores y ovejas vamos a alcanzar. Amén. Amén. Por eso es tan importante, mis hermanos, que estemos arraigados en lo que es la vida de la iglesia. Porque desde el púlpito y en las actividades de la iglesia somos recordados de manera regular. Amén. Por eso es importante venir a la iglesia, aun cuando uno quiera. Y no es porque te necesitamos aquí, es que usted necesita estar aquí. Si nosotros no estamos aquí, más fácilmente olvidamos porque no somos recordados. Cada domingo en la mañana, cada domingo en la tarde, cada miércoles, cada domingo por la tarde, en las actividades que hay,
escuelas dominicales que tenemos, son oportunidades de ser recordados. Por ejemplo, ¿cómo es que uno toma una piedra y hace una estatua, una imagen de una persona con la piedra? ¿Qué se usa para hacerlo? ¿Cuáles son las herramientas? Un cincel y un martillo. Para hacer una estatua, una imagen de alguien, ¿cuántos golpes de martillo con el cincel hay que hacer? Vamos a decir cientos de miles, no sé cuántos son, ¿cierto? Si yo me dedico simplemente a hacer un golpe por semana, ¿cuánto tiempo va a durar para hacer una estatua? Okay. Hemos hablado de que lo que es la santificación, la razón por la cual el Señor nos tiene con vida hoy en día siendo creyentes, es para que seamos conformados a la imagen de ¿quién? De Cristo, Romanos 8:28. Ese ser conformado es ser moldeado de acuerdo a un patrón, es la idea. El patrón se llama Cristo. El moldear se llama la santificación. Y el Señor usa el martillo de la palabra y el cincel de la palabra, o vamos a decir, el martillo de la palabra y el cincel del Espíritu Santo, para moldearnos. Si nunca leemos nuestra Biblia, si no venimos a la iglesia, ¿cómo es que vamos a ser moldeados entonces? Si yo decido solamente venir a la iglesia una vez por semana, ¿con qué rapidez vamos a ser moldeados? Pero si yo decido venir a la iglesia 3 veces por semana y venir también a las actividades en la tarde, ¿no será más rápido ser moldeado? Es lógica y matemática, mis hermanos. Cada momento, cada vez que usted pierde un servicio, pierde la oportunidad de ser recordado. Cada vez que nosotros, de manera condescidia, decimos, yo no voy a venir a la iglesia porque tengo cosas que hacer, está perdiendo la oportunidad de ser recordado. Y entonces de recordado, de ser corregido y entonces madurado. ¿Cómo dicen amén? ¿Cuál es la expresión? A que le toque el sombrero, póngaselo, algo así. Dígalo. Si te queda, póntelo entonces. Hermanos, tenemos que madurar. Y de la manera que nosotros a nivel individual somos madurados, la iglesia se madura. No puede haber una iglesia madura con gente inmadura. No es lógico, no resulta. Entonces, ¿usted quiere una iglesia madura? Madure entonces. Si yo quiero una iglesia madura, hermano Jerry, pastor Jerry, madure entonces. Y yo tengo áreas donde yo tengo que madurar. Y usted también. Amén. Tienen caras tan contentas en esta mañana. Hermanos, ir a la iglesia es como los rieles, ¿se dice rieles del tren? Son los rieles que nos mantiene en lo que es la carrera, la corrida, por decir, de la vida cristiana. ¿Sabe cuando alguien está por un mal camino? Es cuando dejan de venir a la iglesia. Y repito, no es porque la iglesia lo necesita, es porque esa persona necesita la iglesia. Nadie puede ser cristiano viviendo en una isla. Fuimos hechos para vivir en comunidad con otros cristianos. Porque somos llamados a amonestar los unos a los otros. Si no hay otra persona a mi lado, ¿quién me va a amonestar? Si yo estoy supuesto a crecer en conocimiento, ¿quién me va a enseñar? Amén. Estoy mirando a Rosalío.
Hermanos, la iglesia es el lugar donde uno es mantenido y recordado de manera regular. Dejas de venir, vas por muy mal camino. Te vas a salir de los rieles de la vida cristiana. ¿Y sé qué pasa cuando el tren sale de los rieles? Es un desastre. Es un desastre. Y los rieles fundamentales de la vida cristiana es venir a la iglesia. Lo más básico y mínimo que uno puede hacer en su vida cristiana es congregarse. No es difícil. Es simplemente levantarse e irse. ¿Amén? Ok. Primero entonces, una iglesia madura es una iglesia que da evidencia de madurez. Segundo, una iglesia madura es una iglesia que sigue madurando. Amén. Tercero, una iglesia madura es una iglesia que tiene ministros para madurar la iglesia. Una iglesia madura es una iglesia que tiene ministros para madurar a la iglesia. Vamos a Romanos capítulo 15, versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Aquí vemos entonces quién hizo el recordar que era necesario. El apóstol Pablo. ¿Por medio de qué método? De escribir, de mandar una carta, de dirigirse hacia ellos. Aquí vemos que el apóstol Pablo fue el medio que el Señor usó para recordar a la iglesia en Roma de las áreas donde necesitaba madurar. Hermanos, el Señor ordena, pone en lugar ministros en la iglesia para servir a la iglesia en la instrucción y también en la amonestación. Busque Romanos 12, 3 al 8. Romanos 12, 3 al 8. Digo pues, por la gracia que me es dada. Es interesante porque él usa la misma frase en el 15, por la gracia que me es dada. A cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que él debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad, el que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Lo que nos enseña este pasaje es que la iglesia, la iglesia local es un cuerpo que tiene diferentes miembros que no tienen la misma función. Y cada uno es dado un don, es capacitado, recibe una gracia, por decir, para cumplir su función en lo que es el cuerpo de Cristo. Tenemos algunas personas aquí capacitadas para enseñar. Tenemos otros capacitados para predicar, otros capacitados para servir. Algunos aquí tienen dones de servicio que yo no tengo.
Pero gracias a Dios que esa persona tiene, porque el cuerpo lo necesita. Cada uno de nosotros tenemos un don, tenemos una gracia que Dios nos ha dado para cumplir una función. Algunos son ojos, que son los chismosos en la iglesia. No. Algunos son ojos, algunos son lenguas, algunos son oídos, algunos son pies, algunos son brazos, algunos son manos. Y cada uno hace su parte. A ustedes les asombraría la cantidad de personas que está involucrada para que nosotros realicemos las actividades del día domingo. Desde la limpieza, desde el recoger la gente, desde el mantener los vehículos, desde la comida en la cocina, desde la predicación, la escuela dominical, la sala cuna, organizar la sala cuna y coordinar todo. Varias personas involucradas y cada uno con su don y su capacidad y cada uno con su función. Somos un cuerpo. Pero el Señor ha elegido ministros, pastores para un propósito especial. Busque Efesios 4, 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16. Y él mismo, el Señor, constituyó a unos, Efesios 4, 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, de madurar. Hermanos, perfeccionar significa madurar. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, el propósito de estos oficios de apóstoles, que en el tiempo de los apóstoles, de los profetas, el tiempo de los profetas, evangelistas que existen hoy en día, y pastores y maestros, el propósito de estas personas que el Señor constituyó es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es para realizar su propio ministerio. Es para realizar su obra, su función en el cuerpo de Cristo, para que el cuerpo vaya edificándose. Esa iglesia no va a funcionar solamente con pastores. Amén. Amén. Esta iglesia no va a funcionar con solamente pastores. Se necesita cada uno de ustedes con sus dones y capacidades que Dios le ha dado para servir y ministrar dentro del cuerpo. Pero es nuestra labor madurarlos para ese propósito. Amén. Nuestra labor es madurar a la congregación. Por eso Pablo escribió la carta. Era para madurar la iglesia en Roma. Aunque él no era pastor de esa iglesia, pero era apóstol a los gentiles. Amén. Él envió la carta. ¿Por qué? Porque había conflicto en la iglesia y había inmadurez que había surgido en una iglesia que tenía evidencia de madurez, pero tenía que ser recordada. Y por eso Pablo escribió la carta. Y por eso el Señor ha puesto en esta iglesia local pastores y maestros para servir en esta función de perfeccionar a los santos, a los hermanos, para la obra del ministerio. ¿Con qué fin? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, por los miembros, por nosotros, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El Señor quiere una iglesia madura. Y parte clave de eso es que ha constituido a algunos como pastores y maestros, para que los santos se perfeccionen, para poder hacer su obra de ministerio, para la edificación del cuerpo entero. Amén. El Señor ha dado diferentes ministros, incluyendo maestros y pastores, con el propósito de equipar, de preparar, de perfeccionar cada miembro de la iglesia para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia. Y esta obra de equipar, de madurar, es para que la iglesia sea unida en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, para que la iglesia sea madura de acuerdo al estándar de la plenitud de Cristo y para que seamos fundamentados, arraigados en el conocimiento, la instrucción, la doctrina, de tal forma que no vamos a ser llevados en otras direcciones, que no vamos a ser engañados y al contrario, para que podamos crecer en amor. Estas metas son muy parecidas a lo que hemos visto en Romanos, que seamos llenos de bondad, llenos de conocimiento, amonestando a los unos a los otros. Hermanos, hermanas, el Señor les ha provisto ministros en la forma de los pastores en esta iglesia. No lo digo esto de manera autointeresada, es parte de mi labor de enseñar, de instruir. Amén. Y nuestra labor es enseñar y predicar la palabra del Señor y modelar la palabra del Señor con nuestras vidas en la congregación y fuera de la congregación y exhortar a la congregación a las buenas obras y a la fidelidad de Cristo. Nuestra labor es vigilar por sus almas. Amén. Nuestra labor es vigilar a sus almas. Buscan Hebreos 13:7. Nuestra labor es vigilar sobre vuestras almas, a advertirles, a exhortarles y aún a reprenderles. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, es importante que nosotros tengamos un concepto correcto de lo que es un pastor en su vida. Estamos aquí para ayudar. Estamos aquí para edificar. No estamos aquí para torturar. ¿Ok? Nosotros vamos a tener que dar cuenta por vuestras almas. Y nosotros entonces vamos a tener que dar cuenta por vuestras almas y tenemos el deber de vigilar por vuestras almas. Y la exhortación aquí es a obedecer y ser sujetos a ellos. Pero mi énfasis aquí en esta mañana no es tanto en la obediencia y ser sujeto, sino para enfatizar a usted que el Señor les ha dado pastores con un propósito. Y deberías no solamente aceptarlo, sino abrazarlo y regocijar en eso. El pastor siempre habla de que él tiene como 35 años
como pastor. Lo interesante, y creo que esto lo he comentado a él, él tuvo poco tiempo siendo oveja bajo un pastor. No poco tiempo, pero no tanto, no 35 años, ¿cierto? Porque él tendría como 100 años entonces ahora. Aunque se ve que tiene 100 años. No. Pero creo que a lo mejor el pastor fue oveja, realmente oveja. Tenía que ser unos 7 años, algo así, 6, 7 años yo creo. No tanto tiempo. Yo fui ordenado en 2017 fue. Entonces yo tenía, cuando fui ordenado, yo tenía como 15 años, 16 años, siendo oveja en esta iglesia. Yo sé lo que es ser oveja. Yo sé lo que es ser pastoreado. Y para mi vida fue de bendición ser pastoreado. ¿Dolió a veces? Sí. Pero yo fui pastoreado y sigo siendo pastoreado porque lo considero como mi pastor. Y lo trato como mi pastor. Yo sé lo que es ser pastoreado. Y cuando uno tiene una relación sana y no sé cuál, cercana con un pastor, es una bendición para su vida. Es una bendición para su vida. ¿Duele a veces? Ahí sí. Le voy a contar dos veces que me dolió. Hubo un tiempo en que cuando yo trabajaba en el Instituto Bíblico, algunos han de recordar, eso fue años atrás. Lily estaba embarazada con Benjamin en ese tiempo. Y yo estaba tratando de hacer todo para todos, menos para mi familia en ese tiempo. Y regresaba de Nicaragua, de una visita que hicimos por el instituto allá, estaba proyectando allá algo allá. Y estaba en el aeropuerto. Y había una actividad de los jóvenes en Connecticut, cuando íbamos a una actividad de los jóvenes en Connecticut. Esto fue antes que llegáramos a Yonkers. Y yo le dije, yo voy a estar allá mañana, algo así. Él me dijo, ¿tú no vas ni allá? Yo tengo el correo electrónico todavía. No lo quiero leer. Trae malos recuerdos, pero fue medicina para mi vida. Tú no vas ni allá, ni vas a trabajar más con los jóvenes, me dijo. Hasta que arregles en algunas áreas en tu vida. Y él tenía toda la razón. Toda la razón. Y lo acepté. Después, ya vivimos aquí en Yonkers. Entonces ya tendríamos el templo en ese tiempo. Y el pastor me exhortó de nuevo en estar enfocado en mi familia en vez de otras cosas. No recuerdo exactamente, pero yo recuerdo que tomé esa amonestación en serio. Y entonces yo estaba en casa, ayudaba con lavar los platos, estaba atendiendo y ayudando a mi esposa y la familia. Fueron 2 ocasiones cuando fui amonestado y le puedo decir fue para bien en mi vida. Porque yo estaba desatendiendo a mi familia. Y recuerdo esas lecciones muy en vivo en mi mente. Pero porque tuve un pastor que me habló. Pero no solamente eso, estuve dispuesto a escuchar. Amén. Yo sé lo que es ser oveja. Y yo sé lo que es ser guiado por un pastor. Más que el pastor.
Y uno debe de tener una relación con su pastor. Hay algunos aquí que no quieren escuchar nada. Y están perdiendo. ¿Y sabe qué? Nunca van a madurar. Nunca van a madurar. Porque no aceptan. Nos mantiene al margen así. Y hay buen trato, ¿cierto? Y a veces en la afabilidad uno mantiene lejos. Muy afable. Pero cuando uno le acerca para decir algo, cierra las puertas. No quiere escuchar. Van perdiendo. Y van por mal camino. Se lo digo. Con amor y siendo oveja. Ya por 20 y pico de años, no puedo hacer la matemática en este momento. Desde el 2002, 23 años. Están perdiendo. Están perdiendo. Y serán miserables. Porque nunca van a avanzar. Y los que están alrededor de uno van a sufrir producto de eso. A los esposos le exhorto en el Señor. Sean honestos, transparentes con sus pastores. Queremos ayudar, no queremos destruir. ¿Ok? Están perdiendo y le voy a decir, nunca van a madurar. Nunca van a madurar. Varios vienen de diferentes iglesias y a lo mejor tuvieron malas experiencias. Aún así, no se justifica porque están perdiendo. Amén. Se ven tan serios, hermanos. Pero es la pura verdad. Por eso Pablo dijo con atrevimiento, lo digo. Les exhorto en el nombre del Señor. Buscan a cultivar una relación con sus pastores para que sean de bendición para su vida. Varios han sido bendecidos. Amén. Fácil para mí es ignorar y no meterme y no tener problema. Pero no quiero ver gente sufriendo. Pero si no nos da la apertura para hablar y para realmente tratar con asuntos de la vida, no vamos a poder y no vamos a obligar. Si no nos da la puerta abierta, ok, el que pierde es usted, no nosotros. Pero va a sufrir. Y la iglesia sufre como consecuencia. Y la iglesia sufre. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Amén. Una iglesia madura tiene evidencia de madurez, sigue madurando y tiene ministros para madurarlo. Espero que lo que he dicho en cuanto a los pastores no aparenta como autointeresado. No es. Simplemente yo hablo por experiencia y por propio testimonio. ¿Ok? Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana que nos ha dado. Gracias, Señor, por su bondad. Gracias, Señor, por la bendición de estar reunidos una vez más. Padre, el anhelo de nosotros es que seamos una iglesia madura. Y por su gracia y por su misericordia hemos alcanzado cierto grado de madurez, bondad, conocimiento, amonestación de los unos a los otros. Pero Padre, sabemos que tenemos que seguir madurando porque somos pecadores. Padre, pido, Señor, que su mano esté sobre nosotros como congregación y Padre, que nosotros podamos, Señor, ser un poco más como Cristo todos los días, a nivel individual y como congregación, Señor. Y Padre, pedimos, Señor, pido de mi parte y pido por el pastor, que nos dé sabiduría, Señor, para poder apacentar el grey que nos ha dado, Señor. Y pido, Señor,
que bendiga a cada oveja aquí presente, Señor. Señor, que obre en su vida para que podamos, como pastores y ovejas, tener una relación estrecha, saludable y de confianza. Gracias, Señor. Pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.